Buenos días para todos. Eh, el grupo número 2, estamos hoy para presentar la actividad 3.2 sobre dificultades y errores que pueden estar realizando los estudiantes al resolver nuestra unidad didáctica sobre la función lineal. Eh, el grupo está compuesto por Ángela Cáceres y quien les habla Carlos Cáceres, nuestro tutor Rolando Muñoz. La exposición va a estar centrada en dos partes. La primera, que es definir o mostrar las dificultades que preveemos para el desarrollo de las actividades prototípicas, entre dificultades y errores. Para ello, pues, miramos el documento de SOCAS en el cual se establecían 5 tipos o 5 características diferentes. Nosotros utilizamos las dos primeras, la primera que es dificultades asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos y la segunda, dificultades asociadas a los procesos propios del pensamiento matemático. En las dificultades asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos, pues vamos a tener más en cuenta como la interpretación o las traducciones que se hacen entre los sistemas de representación, y en las dificultades asociadas a los procesos propios del pensamiento matemático, pues tenemos más en cuenta todo lo que tiene que ver con los procedimientos matemáticos, métodos para resolver problemas o cómo hacen una interpretación de los datos. En una segunda parte de la exposición, pues también mostraremos cómo o qué modificamos en las expectativas de aprendizaje y algunas que agregamos nuevas. Dificultades y errores. Eh, Hasta el momento con mi compañera hemos podido definir 5 posibles dificultades que van a tener los muchachos a solucionar la unidad didáctica. Nuestra primera sería la dificultad que tienen para representar una situación en lenguaje verbal y expresarla en lenguaje algebraico. Para ello visualizamos 5 errores. El primero es como el cambio de variable dependiente por la variable independiente al escribir la expresión algebraica. Un segundo error sería el de confundir la constante de proporcionalidad con alguna de las variables al escribir la expresión algebraica. Un tercer error podría ser expresar la razón entre la variable dependiente y la variable independiente como m igual a x sobre y. Creemos que esa va a ser como el mayor error que pueden estar expresando los muchachos, que ya se ha evidenciado mucho en los salones de aula. El cuarto error sería resolver la operación de la razón m igual a y sobre x como una multiplicación para hallar la constante proporcionalidad de una expresión algebraica. Y por último, un quinto error en el cual no identifica la constante proporcionalidad en una expresión cuando se le cambia el orden de las variables. Una segunda dificultad es la representación gráfica de la función lineal a partir de los datos de una tabla o de parejas ordenadas. Por ahora hemos identificado dos posibles errores. Uno, el de ubicar las magnitudes asociadas a las parejas ordenadas en el eje no correspondiente, y uno segundo, ubicar las variables dadas en una tabla en el eje no correspondiente. La tercera dificultad que hemos focalizado es la dificultad para representar una función lineal en el sistema tabular. Para ello hemos identificado hasta el momento 3 posibles errores. Uno, el intercambiar las coordenadas de un punto perteneciente a la gráfica de una recta al ubicarlas en una tabla. El segundo, deducir de manera incorrecta la constante de proporcionalidad para encontrar los datos de una tabla. Y la tercera, no encuentra la regularidad entre los datos para encontrar los valores desconocidos de una tabla. En una cuarta dificultad, la manera de identificar la expresión algebraica asociada a una recta. Dos posibles errores. Uno, deducir la constante de proporcionalidad como m igual a x sobre y entre las coordenadas de un punto. El segundo, relacionar el eje x con la variable dependiente y el eje y con la variable independiente de la expresión algebraica. En un quinto dificultad es cómo relacionaría la pendiente con la dirección de una recta. Entonces, algunos errores posibles serían el de asociar el signo negativo del parámetro m con el crecimiento de una función lineal, asociar el signo positivo del parámetro m con el decrecimiento de una función lineal, asociar el crecimiento de una recta con la pendiente negativa o asociar el decrecimiento de una recta con la pendiente positiva. Y no tener en cuenta el signo negativo de una coordenada negativa para hallar la pendiente de una ecuación. Y la última dificultad sería en la solución de cálculos matemáticos para hallar los datos asociados a una función lineal.
Entonces, por ejemplo, realizar una operación y igual a m más x en lugar de la operación y igual a m por x, al resolver una ecuación de primer grado. O ignorar los signos de las coordenadas de un punto dado para calcular la pendiente de una red. Hemos hecho 3 ejemplos para mirar algunos de estos errores. El primero, perteneciente al error número 3, en el cual era expresar la razón entre la variable dependiente y la variable independiente como m igual a x sobre y. La tarea que tenemos aquí, la prototípica que estamos planteando en el documento, al resolverla, vemos que la manera correcta de solucionarla es que se relacione la variable y con la cantidad de horas y x con la cantidad de cuartos pintados. El posible error que nosotros estamos previniendo con los muchachos es que hagan las cosas al contrario, que en el eje y determinen el tiempo, perdón, la cantidad de habitaciones pintadas, y que en el eje X, perdón, que en el eje Y estén la cantidad de horas trabajadas y en el eje X estén en la cantidad de cuartos trabajados, lo cual le daría pues una solución errónea a la ecuación. El segundo error es no tener en cuenta el signo negativo de una coordenada negativa para hallar la pendiente en la ecuación m igual a y es 1 menos y2, x1 menos x2. Nosotros estamos planteando la tarea prototípica en el cual el muchacho debe localizar una coordenada, 2 coordenadas y localizar la pendiente. Al hacer caso omiso del signo, se comete el error y el resultado pues, de la pendiente va a ser erróneo. Tenemos un tercer error, ya es de orden operativo, en el cual pues, el muchacho en vez de utilizar la multiplicación, pues utiliza la suma y pues esto es un error para poder completar una tabla de valores. En la segunda parte, pues vamos a mostrar pues, los ajustes que hicimos a las expectativas de aprendizaje. Anexamos unas nuevas capacidades que fueron la primera, que era rectificar que la solución de la expresión algebraica cumple las condiciones de una situación planteada, es que se corrobore la solución. Una capacidad 6 que identificar la constante de proporcionalidad al relacionar los valores de una tabla. Dos aspectos que no teníamos en cuenta en el primer documento que se entregó. Los demás quedaron igual, pero se modificaron fue en el orden que se están presentando de nuevo. Entre los ajustes a las expectativas de aprendizaje se reformularon algunas. Nosotros teníamos una primera capacidad en la cual decíamos que identificar variables dependientes y independientes, pero en ningún momento pues, se decía para qué. Entonces se hizo un cambio diciendo que identificar variables dependientes e independientes para plantear una situación en un lenguaje algebraico. En la segunda capacidad era establecer la relación entre variable dependiente e independiente, pero lo mismo no se decía para qué, entonces se replanteó como establecer la relación entre variable dependiente e independiente para hallar la constante de proporcionalidad. En la 3 era identificar la constante de proporcionalidad, lo mismo, nunca fundamentábamos para qué, entonces hallar la constante de proporcionalidad desarrollando la relación entre las variables dependiente e independiente. En la C4 establece regularidades entre las variables de una tabla. La cambiamos por establecer regularidades entre las variables de una tabla para representarlas en el plano cartesiano. Estos ajustes pues los hicimos gracias a las opiniones que nos dieron los tutor y pues una reunión que se tuvo con el, perdón, que se tuvo con el asesor, en las cuales pues, nos dieron consejos de cómo poder ir modificando estas capacidades. Y listo. Listo, muy bien, grupo 2.